A esta hora transmite Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada. Bueno, les contamos que a lo largo de nuestra historia, como hemos venido hablando ya a través de distintos programas acá en Chilena FM, nuestro país, Chile, atraviesa profundas transformaciones que son políticas, sociales, culturales, que han dejado huellas visibles, sobre todo en el pensamiento de toda la comunidad. Y tal como lo ha relatado el profesor Cox, que es nuestro invitado a partir del presente minuto, desde las promesas de modernización en el siglo XIX, fracturas del siglo presente, el país ha experimentado ciclos de esperanza y desencanto que han moldeado su imaginario político e intelectual. Y precisamente un tema que queremos hoy día tratar con el profesor Cox tiene que ver con la desesperanza y la crisis en la historia, crisis de ideas fundamentalmente. Profesor Cox, ¿cómo está usted? Qué gusto de saludarle, como siempre. Bienvenido a Chilena FM. Hola, ¿qué tal? Te saludo y saludo a través tuyo a todos los auditores. Bueno, profesor, hemos planteado el tema que hoy día nos convoca. Cuéntenos un poco respecto de esta crisis, ¿no es cierto?, de ideas, la desesperanza que muchas veces se toma a nuestro país fundamentalmente. Y bueno, son ciclos que van ocurriendo. ¿Qué origina todo esto, profesor Cox? Mira, la desesperanza y las crisis son dos variables que tú nunca puedes desechar en la historia de este país. Las crisis, por un lado, las inequidades, las desigualdades, llevan a la desesperanza. La historia de este país en sus 200 años nos entrega muchos ejemplos. La historia de Chile, al igual como muchas otras naciones latinoamericanas, en fin, está marcada por momentos de profunda desesperanza y rabia, que van moldeando su identidad, pero también moldean su devenir. Estos sentimientos normalmente no son meras emociones individuales, o sea, yo me siento desesperanzado, no. Abarcan al conjunto de la sociedad, a parte importante de la sociedad, sino que se manifiestan normalmente en una serie de eventos históricos y movimientos sociales, así que son profundos. Por ejemplo, vamos hablando al tiro con ejemplos para poder entendiendo esto. Uno de los momentos más dolorosos que ha tenido el país en el siglo, la última mitad del siglo XX y que se prolongó, ¿no es cierto?, hasta ya los casi finales del siglo XX, fue la dictadura militar. El golpe de Estado del 73, que derroca al gobierno de Salvador Allende, un gobierno elegido democráticamente, sume al país en un periodo de represión, de violación a los derechos humanos y de profundas divisiones que hasta el día de hoy se manifiestan. La desesperanza se provoca en miles de ciudadanos que fueron detenidos, torturados, desaparecidos, generando un ambiente de sensación de impotencia ante la arbitrariedad del poder. La pérdida de la democracia por un lado, la supresión de las libertades individuales, dejaron una parte importante de la población en un estado de desesperanza sobre el futuro del país. Familias enteras se desmembraron y la incertidumbre sobre los destinos del país, de los detenidos desaparecidos, siguen siendo aún una herida abierta y eso hace que la desesperanza se mantenga. Pero la desesperanza y la rabia normalmente no son fenómenos aislados, sino que son emociones que están muy interconectadas. En el plano local de ustedes, de San Antonio, cuando se provoca la crisis del puerto pesquero, cuando se provoca el cierre de muchas industrias en los años 80 en San Antonio, que hay una tremenda contracción económica, hace que San Antonio, mucha gente de esa ciudad emigre tanto a Santiago como a Valparaíso. ¿Pero por qué van? Porque no ven en el puerto de San Antonio, en la ciudad de San Antonio, una posibilidad de subsistir o de desarrollarse. Y eso la gente lo palpa, lo ve. Una crisis puerto pesquero, una crisis de la industria pesquera genera cesantía en la zona y dice, ¿de qué voy a vivir ahora? El cierre de las minas de carbón en Lota, Arauco, Coronel, provoca un tremendo conflicto en esa zona, desesperanza. ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué voy a hacer con nuestros hijos? ¿Cómo se van a alimentar? Y eso crea rabia. Una de las explicaciones que tiene, ¿no es cierto?, la crisis del año 2000, del estallido social, del movimiento ese, es que esa explosión es la mezcla de la ira y la mezcla de desesperanza por una crisis que no estaba siendo y que todavía no es solucionada. O sea, aún el país arrastra las crisis y por lo tanto la desesperanza está. Por lo tanto, no. La demanda por justicia, la demanda por solidaridad, la demanda por menor inequidad
han sido, en el país siempre han sido motores de cambio y también reflejo de muchas heridas que van quedando. Y esos desafíos que el país aún enfrenta, cuesta comprender, porque estas emociones y esta complejidad está presente siempre en la sociedad chilena, hasta el día de hoy. Un terremoto provoca desesperanza y Chile ha tenido muchos terremotos. Se levanta, sí, pero hay un periodo en que la desesperanza está, porque no está la solución a los conflictos que se manifiestan. Y fíjate que esto se ve manifestado en el cine chileno y en la literatura. La literatura es un fiel reflejo de estas situaciones. Un ejemplo, libros como Subterra o Subsole de Baldomero Lillo, si ustedes los releen, asumo que muchos lo habrán leído, trata el trauma, la desesperanza de vida en el mundo minero de Arauco, Curanilahue, de la provincia de Arauco en general. Manuel Roja, en Hijo de Ladrón, Lancha en la Bahía, Augusto Dalmar por otro lado, Ardiente Paciencia de Skármeta, que generan esta literatura del trauma, del no tener, ¿no es cierto?, un horizonte. Y en el siglo y en el cine se ve lo mismo. Por ejemplo, Johnny 100 pesos, Calugo Menta, Chap Suey, Julio comienza en julio, Coronación, el libro de José Donoso, que también es la desesperanza, que también es llevado al cine. O sea, nuestra literatura y nuestro cine ha tratado siempre este tipo de conflictos, que están reflejados siempre en la sociedad, siempre se están viviendo, de alguna manera, en términos colectivos como en términos individuales. Y esa mirada retrotraída, esa mirada hacia adentro que muchas veces tiene el país, tiene que ver con estos síntomas de desesperanza que normalmente están presentes y que generan rabia y se generan conflictos. Oye, si la crisis del 2019, los actores políticos aún no logran solucionarla, o sea, aún no se logra un camino, ¿no es cierto?, que convoque a una salida, encontrándonos con que cada sector hoy en día se escucha a sí mismo. Y ojo, yo siempre lo he sostenido y a través de estas conversaciones que hemos tenido lo he planteado en muchas oportunidades. Como Chile es una economía abierta y muy dependiente del comercio exterior, siempre, desde la crisis del salitre en adelante, ha experimentado una fuerte relación entre las crisis internas y los fenómenos globales. O sea, y esta relación se manifiesta en diversos fenómenos, como por ejemplo, la Gran Depresión del 29. Chile fue uno de los países más afectados. ¿Por qué? Porque dependía de la exportación del salitre y el cobre, que se provoca una caída drástica en los precios internacionales. Y esto provoca un impacto fiscal y social que es devastador, con desempleo masivo, con una profunda recesión. ¿Y qué ocurrió? Que la salida a eso implicó, ¿no es cierto?, un cambio en las políticas económicas, un mayor rol del Estado y una búsqueda de la diversificación de la producción, sustitución por importaciones, sustitución de importaciones. O sea, como pueden ver, ha estado siempre esto presente. La crisis del año 82, acá en Chile, que se tradujo en el PEN y el POC, provocó una tremenda desesperanza en la sociedad, muchas cesantías, altas tasas de cesantía, dolores inmensos en la familia. Y eso fue un caldo de cultivo para que se fueran gestando las protestas de los años 82 en hacia adelante, frente al régimen militar, que con la metralleta atrás, igual la gente salió a las calles. Y eso es producto de la desesperanza, de la rabia, del no encontrar una respuesta. Y eso va generando en la historia de este país ideas, formas de enfrentarse. Y por ahí va esto. Y así podemos sacar una serie de ejemplos. Más reciente, la crisis de fines de los 90, año 2000, la crisis asiática, también afectan a Chile. ¿Te fijas? Pero Chile estaba preparado de otra manera. Había mayor ahorro, que pudo salir adelante. Y se logró aminorar los impactos. Bien, era un riesgo que se corría. Y así podemos ir manifestando una serie de situaciones que han ido ocurriendo, y yo creo que las crisis en Chile que hemos vivido y seguiremos viviendo, que son tanto económico como social, no pueden entenderse en forma aislada. Una y otras van de la mano, pero esas crisis, en todas sus dimensiones, provocan, ¿no es cierto?, desesperanza en la sociedad, falta de horizontes en la sociedad. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, nuestros modelos de desarrollo, que han sido siempre modelos de economías abiertas, ¿no es cierto?,
que se integran en el mundo global, sus desarrollos y sus procesos de gobernabilidad y de gobernanza siempre entran en crisis. La pregunta siempre está, ¿qué hacemos para que el país no caiga en la eterna desesperanza? Eso es el análisis que una usted reflexión. hace, profesor, sí. Bueno, les quiero recordar, estimados auditores, estimadas auditoras, que esta hora, como siempre ocurre acá en Chilena FM, estamos con el profesor Hugo Cox, doctor en comunicaciones, profesor de historia, analizando las crisis de la desesperanza y también la forma en que nuestro país ha tenido que lidiar con estas crisis prácticamente a lo largo de toda su historia. Usted, profesor Cox, definió bien el origen de las crisis. Hay unas que son de carácter propias de la naturaleza y poco se puede hacer para evitarlas, pero hay otras que son específicamente del manejo de la política, de la economía, y corresponde a personas que son elegidas o son las autoridades que toman decisiones. ¿Hay alguna forma de evitar que se tomen decisiones que finalmente afectan el ánimo de las personas? Mira, la única manera, según mi criterio, esto aquí nadie tiene la verdad sagrada, y no hay verdad revelada, pero ¿qué me indica la historia? Que los países logran avanzar y logran desarrollarse cuando logran grandes acuerdos nacionales, cuando salen de las trincheras. Hoy estamos un país atrincherado y eso hace que los acuerdos sean cada vez más difíciles. Y aquí hay un dato que es súper simple. Viene una elección de diputados, senadores, presidente de la República. Hay una serie de propuestas, pero más que ver propuestas concretas, yo creo que aquí hay un tema. En mi opinión, eso no significa que sea la verdad. Es mi opinión. Es que al enfrentarse a estos dilemas hay que decidir entre lo liberal, la república liberal y democrática, que permite el diálogo, el consenso, el conversar un acuerdo, o la iliberalidad, es decir, las soluciones a lo Chávez, a lo Maduro, a lo Ortega, a lo Trump, a lo Milei. Ese es el destino. Y ahí estamos metidos. O sea, la discusión, y esto hay que tenerlo muy claro, o sea, ¿qué queremos reproducir? ¿Qué queremos para este país? Queremos una democracia que nos permita llegar a acuerdos, que es más lento, es más traboso, es más complicado. No hay atajos. La historia no tiene atajos. La historia es lo que es. Y la construyen los hombres. El destino lo construyen los hombres. No hay poderes divinos. Pero esos destinos se construyen, según mi criterio, en base a lograr consensos, a lograr acuerdos que involucren a la mayor parte de la población sobre un proyecto de país. ¿Qué queremos para este país? ¿Queremos las trincheras o queremos buscar algo que nos permita, ¿no es cierto?, no poner en riesgo lo ya conseguido y no arriesgar más allá de lo que la gente espera? Este es un país de sectores medios, un país que logra avanzar en la medida que encuentra un proyecto en el cual definirse. Si eso no está, el país entra de nuevo en la desesperanza. En mi opinión, yo creo que hoy día urge buscar acuerdos en torno a un bien común. Profesor, No más. pero sin embargo, ahí usted siempre y aclaró mucho el tema de que esta situación ocurre por las faltas de acuerdos, de grandes acuerdos en el país. A lo largo de nuestra historia, ¿existe algún ejemplo de que Chile haya tomado esa decisión de generar un gran acuerdo nacional para solucionar algún tema? ¿Y usted nos puede dar ese ejemplo? Sí, claro. La crisis del año 29 que genera, ¿no es cierto?, un nuevo modelo de desarrollo económico. Todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo con eso. Cuando se nacionalizó el cobre, se votó por unanimidad en el Congreso. Hubo un gran acuerdo, porque Chile necesitaba recursos propios. El proceso, muy vilipendiado por algunos, el proceso de la concertación fue un gran desacuerdo en torno a los límites y cómo había que avanzar. Fue un gran acuerdo y el país avanzó. El país llegó a un per cápita de 25, 30 mil dólares. Mira, si yo voy a hacer bien, y esto hay que decirlo, o sea, ya basta de cosas que extrañas. Mira, Chile, su Estado es muy eficiente. O sea, basta de la monserga y la mentira. Chile tiene un Estado muy eficiente. Y pongo dos cifras, que no las digo yo, las dice la OCDE. Chile es el país más pobre de la OCDE, pero Chile es el país que tiene el menor despilfarro, el mejor gasto por persona. Un ejemplo, la esperanza de vida en Chile es de 83 años, 82 como y tanto. La esperanza de vida en Estados Unidos es de 79 años. La mortalidad en Chile es de tasa de país desarrollado y tiene un per cápita de salud que es más bajo que todos esos países. ¿Pero por qué? Porque orientó el recurso. Y eso es un dato clave. Y eso es producto de los acuerdos. Cuando Chile se pone de acuerdo en crear, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud en los años 50 y se pone de acuerdo en que el país hay que vacunarlo completamente.
y se pone de acuerdo porque el INTA, el doctor Morque, presionó mucho, ¿no es cierto?, en que hay que alimentar a la población. Y está el litro de leche, están las que ahora entregan, por ejemplo, estos alimentos, ¿no es cierto?, suplementarios para la tercera edad, y la leche para la tercera edad con la vitamina D, en fin, y otras. Bueno, y eso es bajar la prevalencia de enfermedades, y con un gasto, con un ingreso menor. ¿Y eso no es eficiencia? Claro, ustedes me dirán las listas de espera, eso. Sí, claro, pero es un tema de administración. O sea, y ahí es donde hay que caer el diente, cómo administro estas nuevas realidades. Y ese es el paso que hay que dar. Hoy en educación es lo mismo. Con poca plata sacaste tremendos profesionales. Un dato, si esta cuestión hay que saber plantearlo. Cuando se firma el acuerdo para que la ESO, este programa de observación astronómica, ocupando los cerros de Chile junto con la NASA, en fin, el gobierno del lago, se firma un acuerdo de que el 10% de la observación tiene que estar en poder de astrónomos chilenos y astrofísicos chilenos. ¿Cuántos astrofísicos y astrónomos están yendo y descubrimientos que han hecho chilenos por utilizar esta infraestructura? Bueno, se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho, pero no lo neguemos. Si no somos comparables a otros países, con el país más pobre de la OCDE, con la mayor tasa con esperanza de vida y la menor tasa de mortalidad. Eso es un dato. La alimentación de las UNAEB en los colegios es eso. Y no me digan que no llega la alimentación a los colegios. Está la leche, está el almuerzo para los sectores de escasos recursos. Eso es. Y eso es Chile. Si es un Estado eficiente. Oiga, profesor Cox, pero, a ver, planteando otra pregunta, porque se me viene a la mente ya el estado de ánimo, la desesperanza, muchas veces que esta información que usted, profesor Cox, no se da a conocer, usted la pone aquí sobre la mesa. Usted es doctor en comunicaciones, y aquí voy a una pregunta que me gustaría que me la respondiera con toda la honestidad del mundo. ¿Cuánto influyen los medios de comunicaciones también en el estado de ánimo de la población a propósito de lo que estamos hablando hoy día? Mucho. Te doy un solo dato. También que lo saco de la OCDE. Ya ni siquiera son datos que se inventan acá. No, son datos internacionales. Santiago de Chile, por dar un ejemplo, tiene 8 millones de habitantes y tiene tasas de criminalidad y de delitos similares a cualquier ciudad de ese tamaño. Lo que ocurrió es que los delitos tienen una connotación distinta, son con sangre, a los cuales la sociedad chilena no estaba acostumbrada. Eso es lo que cambia, pero las tasas se mantienen, el control está. Pero, cuando tú ves, mira, tomas un canal de televisión, no voy a dar nombres, tomas un canal de televisión y te repiten la misma noticia en la mañana, a mediodía, en la noche y al trasnoche. La misma noticia. Y la gente la ve una o dos veces. Y no logra relacionar que es lo mismo. ¿Qué es lo que provoca? Estoy desviando la atención. Más en periodos electorales. Periodos electorales, el manejo de la información es brutal. Y esto ocurre aquí, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Argentina, ocurre en Brasil, ocurre en todo el mundo, porque el poder, ¿no es cierto?, no se entrega, se conquista. Entonces ahí hay que tener ojo, o sea, hay que saber leer lo que me están entregando. Yo te digo, cifras de la OCDE, Chile tiene tasas de criminalidad de cualquier país del mismo tamaño, no tiene más que eso. No es que el crimen o los delitos sean desbordados, no, son tasas que se equiparan. Oye, anda Caracas, anda Río de Janeiro, anda Lima, Colombia, el mismo Argentina, sales del centro, te vas a los barrios, es lo mismo. Y ahí eso está mezclado con desesperanza. Mira, yo leí una información que me llamó mucho la atención. Un senador colombiano es asesinado por un tiro en la espalda, ¿no es cierto? Ha estado en toda la prensa. Toman preso a un niño, a un adolescente. Y el adolescente dice, mire, yo lo hice por plata y se la di a mi familia. ¿Qué hay detrás de esa información? El cabro chico es producto de una situación concreta, de desesperanza en su hogar, porque el Estado, la sociedad, no le entrega una salida. Y caen en esto, porque son pieza fácil, más cuando no hay cultura. Este es un dato duro. Muchos jóvenes, niños, caen en esto porque la desesperanza en sus zonas es muy alta. De ahí hay que hincarle el diente ahora. Y para eso necesitamos un gran acuerdo. O sea, la información hay que saberla tratar. No sé si con eso aclaro tu... Sí, claro, duda. era pertinente hacer esta pregunta, profesor Cox, porque obviamente toda la desesperanza y todo lo que puede sufrir, ¿no es cierto?, la comunidad en su momento, tiene que ver con la clase de información que recibe. Mucho será de lo que ve en la vida diaria, pero hay mucho de esto que se consume a través de los medios de comunicación. Entonces, por eso venía la pregunta y, por supuesto, bien la aclaración.
Bueno, en general estamos en un proceso actualmente de este tipo acá en nuestro país, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Sí, y eso es lo dramático. Y esto no es un tema tan solo acá. Vean Estados Unidos lo que está pasando en California ahora, o en los estados del norte de California. Una economía norteamericana que se está quebrando a pedazos. Y eso es porque los sectores neoconservadores tienen estas visiones maniqueístas de la vida. Tiene que ver con que hay un proceso, ¿no es cierto?, que es muy duro a nivel de una desestructuración de la sociedad. En otro momento lo podemos conversar, pero hay una desestructuración muy fuerte. Y eso tiene que ver con lo que está ocurriendo, el manejo de la información, el poco análisis de la información sesgada en función de ciertos objetivos de corto plazo. Poco menos que este país se está cayendo a pedazos, y no es cierto, no se está cayendo a pedazos este país, pero hay que decirlo. O tenemos que negar las tasas de mortalidad que tiene Chile, o tenemos que negar las tasas de esperanza de vida, y tenemos pocos recursos, son harto menos que Estados Unidos. Y eso es porque has tenido una clase política que logró grandes acuerdos y que se mantienen, porque son políticas de Estado, que se mantienen en el tiempo. Un ejemplo, el metro. El metro es una política de Estado, o sea, todos los gobiernos tienen que ir construyendo para armar el metro, porque son inversiones de largo plazo. Las carreteras son inversiones de largo plazo. La inversión en políticas sociales son inversiones de largo plazo, que no rentan, que no dan votos. O sea, a ningún candidato le da votos que Chile tenga una tasa de mortalidad infantil tan baja. O sea, es un dato de la causa nomás, pero está ahí. Y con los pocos recursos que tenemos. Imagínate si logras un acuerdo, ¿cómo puedes manejar mejor esos recursos? Ahora, en paralelo, que esa es otra discusión, están los problemas éticos de la sociedad. Pero esa es otra discusión, que es otra forma de abordarla. Pero en esencia, hay bases para que la desesperanza cada día sea menor, previo acuerdo de un país. ¿Qué país es el que queremos? ¿Cómo soñamos un país? ¿Cómo lo proyectamos? ¿Cuál es nuestro ideal? Y a partir de ese ideal construir lo posible. Pueden aparecer frases bonitas, pero la historia ha demostrado que se puede lograr. Insisto, cómo se superó la crisis del año 29 con un gran acuerdo nacional. Cómo llegaron más recursos al Estado con un gran acuerdo nacional para nacionalizar el cobre. Y ahí está. Cómo se logró salir de la crisis del año 82, ¿no es cierto? Y todo el tema, ¿no es cierto?, que arrastre la dictadura, con un gran acuerdo, ¿no es cierto?, que dio origen a la concertación y lo que eso significó, con sus pros y sus contras, con sus claros y sombras, pero está el acuerdo y se construyó, y el país saltó de $5.000, $6.000 a $25.000 per cápita, y la gente dice, ¿pero dónde están? Sí, están en la cantidad de subsidios que ustedes le entregan, a través de la salud, en fin, miles de subsidios. El subsidio en los pasajes escolares, el pasaje escolar a la tercera edad. Eso es parte de esos $25.000, que usted no lo recibe en su bolsillo, pero usted usa la tarjeta en el metro, en la locomoción colectiva, y usted va a tener la rebaja, y eso ¿quién lo paga? Lo paga el Estado, no el dueño de la micro. Bueno, Al sin dueño de duda la micro son apreciaciones bien interesantes, profesor Cox, pero lamentablemente se nos termina el tiempo, pero sin duda bueno, ha sido muy aclarador todo lo que nos ha entregado, el análisis obviamente de estas crisis, la desesperanza y cómo obviamente Chile lo ha resuelto en algún minuto de su historia y obviamente que uno espera que estos procesos también continúen. Así que muchas gracias, profesor Cox, por habernos acompañado una semana más acá en Chilena FM. no, la gracia a usted. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado, profesor, a esta misma hora. Que esté muy bien. Ya, adiós. Bien, pues hemos conversado con el profesor Hugo Cox, doctor en comunicaciones, que cada semana nos va analizando distintas partes de nuestra historia, de nuestra realidad acá en Chilena FM 101.3.